Me llamo Rubén Aguirre Fuentes. Para el Sistema Penitenciario Federal de los Estados Unidos, soy el recluso 20-8-079. En los expedientes sellados de la DEA y en los transcritos de la Corte del Distrito Sur de Texas, donde me dictaron sentencia, figuro bajo dos alias que me marcaron como a un animal: el chofer y más tarde, el testigo protegido Omega 7. Tengo 46 años, aunque siento que he vivido 200. De esos 46, 8 años completos. Cada uno de sus malditos días. Los pasé al servicio directo de la última letra del abecedario, del cártel de los Zetas. Primero como un simple engranaje y después como sicario y hombre de confianza. Ahora, en este instante, mi voz les llega desde el único lugar donde un hombre como yo puede terminar, si la suerte decide, irónicamente, sonreírle. Una celda de máxima seguridad en una penitenciaría federal en algún lugar de Colorado. Me dieron 30 años de mi vida, de los cuales ya he visto pudrirse 9. Aquí dentro, el tiempo no corre, no avanza. Se estanca, se descompone como un cuerpo en el desierto. Y en esa lenta podredumbre he decidido hablar. No crean que busco redención o perdón. Para la gente como yo no existe el perdón de Dios ni el de los hombres. Y la única redención posible es una bala. Hablo para que sepan la verdad. Todo lo que han leído en los periódicos de circulación nacional, lo que han visto en esas narcoseries glorificadas que pintan a los asesinos como héroes trágicos, toda esa puta mitología que han construido con morbo y mentiras alrededor de la figura de Miguel Ángel Treviño Morales, el infame Z40, es una elaborada y pestilente mentira. Lo han pintado como la encarnación del mal absoluto, un monstruo sin fisuras, una máquina de matar perfecta, el capo más sanguinario y desalmado en la sangrienta historia de México. Y no me malinterpreten. Lo era. Era un monstruo. Un hijo de la gran chingada que encontraba un placer casi sexual en desmembrar gente viva, que se reía mientras ordenaba guisar a sus enemigos en tambos de diésel. Pero era un monstruo con un secreto, una grieta en el alma que lo carcomía por dentro, una vulnerabilidad tan profunda que lo convertía en un niño aterrorizado cada vez que el sol se ocultaba. El gran y temido Z40, el hombre que, decían, le metía el terror hasta al mismo diablo, le tenía un pánico irracional, un pavor infantil y paralizante a la oscuridad. No podía dormir, jamás, sin una luz encendida, no una lamparita de noche, no. Necesitaba un foco potente, un quinqué, lo que fuera que mantuviera a raya las sombras. Y en las noches de tormenta, cuando los apagones eran inevitables en esos ranchos perdidos en la sierra donde nos escondíamos como ratas, yo lo escuchaba llorar. No era un sollozo contenido de hombre, no. Era un llanto desgarrador, desconsolado, el lamento de un niño abandonado en un orfanato. Lloraba y entre hipos susurraba un nombre, una y otra vez. Heriberto. Heriberto. El nombre de su hermano de sangre y de armas. Heriberto Lascano Lascano. El Lasca. Le llamaba como si le suplicara protección desde el infierno donde seguramente se encontraba. Ese era el verdadero jefe, la auténticamente maestra detrás del terror. Miguel Ángel era solo su perro de ataque, el rostro brutal y desquiciado que la organización necesitaba para que todo el país se cagara de miedo. Pero el verdadero poder, el que movía los hilos con una precisión aterradora, no vestía de vaquero ni cargaba un cuerno de chivo bañado en oro. El verdadero poder vestía trajes de Armani. Hablaba con voz pausada desde oficinas de lujo en la Ciudad de México
y daba órdenes a través de teléfonos satelitales encriptados con una calma que helaba la sangre mucho más que los gritos guturales del mismo Treviño. Y yo, Rubén Aguirre, un pendejo cualquiera, estuve ahí para verlo todo. Mi asiento de conductor fue la primera fila del infierno. Ustedes se preguntarán, con toda razón, ¿cómo un cabrón común y corriente, un mecánico de Reynosa con más grasa bajo las uñas que dinero en la cartera, termina siendo el chofer, la sombra y el confidente involuntario de uno de los hombres más buscados del planeta? La respuesta es tan simple como jodidamente trágica. La misma respuesta para miles de historias como la mía en este país desangrado. Por desesperación. Mi historia no comienza con una ambición desmedida ni con una sed de poder. Mi historia comienza con el olor a cloro y antiséptico de un hospital público de IMSS y con el sonido del llanto ahogado de mi esposa, Mónica, en un pasillo mal iluminado. Mi hija, mi única hija, mi pequeña Sofía, tenía leucemia. 6 años recién cumplidos tenía la criatura y su cuerpo, tan pequeño y frágil, se estaba consumiendo como una vela. Los doctores, con esa frialdad que adoptan para no romperse, nos explicaron el panorama. El tratamiento era una quimioterapia agresiva que la dejaba sin fuerzas. Pero la única esperanza real era un trasplante de médula ósea y una serie de medicamentos importados, traídos desde Houston, que costaban un dineral que yo, con mi sueldo de mierda en el taller mecánico, el Güero, no vería ni aunque trabajara 10 vidas seguidas. Hicimos lo que hace cualquier familia en esa situación. Vendimos el bochito del 78 que apenas andaba. Hipotecamos la casita que con tanto esfuerzo habían levantado mis suegros. Le pedimos prestado a tíos, primos, amigos, hasta al mismísimo diablo si se nos hubiera aparecido. Pero el dinero se iba como agua entre las manos. Cada inyección, cada bolsa de sangre, cada consulta era un clavo más en nuestro ataúd financiero. Una noche, recuerdo la humedad pegajosa de Reynosa en el aire. Estaba sentado en la banqueta de concreto afuera del hospital, con la última factura en la mano. 1.000.000 de pesos. La cifra bailaba frente a mis ojos, burlándose de mí. Me sentía el hombre más inútil del mundo, un padre incapaz de salvar a su propia hija. Fue entonces cuando una Ram negra, del año, con los vidrios polarizados y rines cromados que brillaban bajo la luz amarillenta de un farol, se detuvo suavemente a mi lado. Del asiento del conductor bajó un tipo al que casi no reconocí. Era Ramiro Cárdenas, el Flaco, un compa de la infancia con el que había crecido jugando fútbol en calles de tierra. Hacía años que no lo veía. La última vez que supe de él era un muerto de hambre como yo, trabajando de ayudante de albañil. Ahora vestía una camisa Versace, unos jeans de marca y olía a un perfume caro y penetrante. Se había convertido en uno de ellos. Me vio la cara de perro apaleado, la desesperación escrita en cada línea de mi rostro, y sin que yo tuviera que decir una sola palabra, lo supo todo. Se sentó a mi lado, en la banqueta sucia. «¿Problemas, mi Rubén? Te ves más jodido que cuando se nos ahogó el motor en la presa», me dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se lo conté todo. Vomité mi miseria, la enfermedad de Sofía, la deuda, la impotencia. El Flaco escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una expresión de seriedad que no le conocía. Cuando terminé, con la garganta seca y los ojos ardiendo, no dijo nada. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Sacó un fajo grueso de billetes de $100, doblado con una liga, y me lo puso en la mano. Pesaba como el plomo. «Esto es para que la niña aguante unos días.
Un parche, dijo. Pero si quieres la solución de verdad, la cura definitiva, te veo mañana a las 10 en el yunque del viejo Anselmo, el que está por la salida a Monterrey. Y me dio una dirección en un papelito. Esa noche no pegué el ojo. En mi casa, a un lado de la cama donde mi Sofía respiraba con un silbido apenas perceptible, estaba yo, con el dinero manchado de quién sabe cuánta sangre y sufrimiento en la mesita de noche. Sabía lo que significaba ir a ese yunque. Sabía que si aceptaba, no había vuelta atrás. Era un pacto con el diablo, sin letras pequeñas. Pero entonces miré el rostro de mi hija, tan pálido bajo la luz de la luna, tan frágil. Vi sus pestañas largas sobre sus mejillas hundidas y entendí una verdad universal y terrible. Un padre hace lo que sea, absolutamente lo que sea, por un hijo. Al día siguiente, a las 10 en punto, estaba en la puerta oxidada del yunque. No me ofrecieron un trabajo. Fue un reclutamiento. El flaco trabajaba para La Maña, para la última letra. Necesitaban un chofer, alguien que conociera las brechas y caminos de terracería de Tamaulipas como la palma de su mano. Alguien discreto que no hiciera preguntas y, sobre todo, que tuviera los huevos bien puestos para pisar el acelerador a fondo cuando las cosas se pusieran calientes. La paga era obscena. Era más de lo que necesitaba para el tratamiento completo de Sofía y para vivir como rey el resto de mi vida. Dije que sí. En mi estúpida inocencia, pensé que sería algo temporal. Juntaría la lana, pagaría todo, y me saldría. ¡Qué pendejo fui! De ese mundo no te sales. Solo te cambian de puesto, a 1 o 2 metros bajo tierra. Mi primer jale, mi bautizo de fuego y sangre, fue apenas una semana después. Mi mente ingenua pensó que me pondrían a mover mercancía, paquetes de droga o quizás armas, algo impersonal. Pero la orden fue diferente, directa y brutal. Teníamos que hacer un levantón. El objetivo era un contador, un pez gordo que trabajaba para el cártel rival, los del Golfo. Según la inteligencia que le habían pasado al flaco, ese tipo les estaba lavando millones de dólares y, más importante, sabía la ubicación de las caletas donde guardaban el efectivo. La orden del comandante de plaza era sencilla: levantarlo vivo, sin hacer mucho ruido, y llevarlo a una casa de seguridad en las afueras de Matamoros. A mí me tocaba la parte fácil. Solo tenía que manejar. Éramos 4 en una Ford Lobo negra, de doble cabina, sin placas y con los vidrios tan oscuros que no se veía nada para adentro. Íbamos el flaco, en el asiento del copiloto, dándome instrucciones. 2 sicarios más en la parte de atrás, a los que solo conocía por sus apodos. El Poncho, un tipo robusto y silencioso con cara de pocos amigos, y el Ruso, un joven flaco y nervioso que no paraba de jugar con su cuerno de chivo. Y yo, al volante, con las manos sudorosas. Localizamos al contador saliendo de un restaurante caro en la zona dorada de la ciudad. Se subió a un Mercedes-Benz blanco, solo. El plan era impecable en teoría: seguirlo a distancia y cerrarle el paso en una calle solitaria. Una de esas que no tienen salida. Pero el cabrón era listo, o paranoico. Nos sintió. Vio nuestra camioneta por el retrovisor 1 vez, 2 veces, y de repente pisó el acelerador a fondo en plena avenida principal, a las 6 de la tarde, con el tráfico en su apogeo. Se desató el infierno en las calles de Reynosa. La gente en las banquetas corría despavorida. Los coches se estrellaban unos contra otros, tratando de quitarnos del camino. Era el caos absoluto. El Poncho y el Ruso sacaron sus rifles por las ventanas y empezaron a disparar al aire para abrirnos paso.
El sonido de las ráfagas me retumbaba en los oídos. Yo sentía la adrenalina correr como veneno líquido por mis venas. Un miedo helado mezclado con una extraña y terrible excitación. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Mi mente se quedó en blanco. No pensaba. Solo obedecía a los gritos del flaco. «Písale, pendejo. Que se nos pela. Métete en sentido contrario. Dale, dale». Conduje como un autómata, esquivando coches, subiéndome a banquetas, sintiendo los golpes secos de otros vehículos contra nuestra camioneta. Finalmente, en una curva pronunciada, el contador perdió el control de su Mercedes y se estampó de lleno contra un poste de concreto. Nos bajamos a la carrera, con las armas en la mano. El tipo estaba herido, con la cara ensangrentada por el impacto, pero vivo. Lo sacamos a rastras de su carro destrozado y lo aventamos sin ninguna delicadeza en el suelo de la parte de atrás de la Lobo. Cuando ya nos íbamos, con el chirrido de las llantas, una patrulla de la policía municipal nos vio. Empezó la persecución. «Nos cayó la ley, dale, no te detengas», gritó el flaco. Y entonces, el ruso hizo algo que se grabó a fuego en mi memoria para siempre. Se asomó con medio cuerpo por la ventana, apoyó su R-15 en el techo de la camioneta y soltó una ráfaga larga y precisa contra la patrulla. Vi perfectamente cómo las balas destrozaban el parabrisas. La patrulla se salió del camino, dio varias volteretas aparatosas y se estrelló contra un árbol, empezando a arder casi al instante. No supe cuántos policías iban dentro. 2, quizás 3. No quise saberlo nunca. Llegamos a la casa de seguridad con el corazón latiéndome en la garganta y el olor a pólvora metido en la nariz. Bajaron al contador a empujones, lo metieron en un cuarto al fondo de la casa y cerraron la puerta con llave. Lo que siguió después fueron horas de gritos. Gritos de dolor, de súplica. Gritos que se transformaron en gemidos y luego en un silencio pesado y definitivo. Sonidos que nunca, ni en mis peores pesadillas, voy a poder olvidar. Al amanecer, el flaco salió de la casa, con la camisa manchada de sangre. Se limpió las manos con un trapo sucio y me miró. Cantó todo el pinche pájaro. ¿Dónde están las caletas, los contactos? Todo. Me dijo con una calma aterradora. Buen trabajo, chofer. Tienes sangre fría para manejar bajo presión. Eso le gusta al patrón. Me entregó un fajo grueso de $. Mucho más de lo que había visto junto en mi vida. Y me mandó a casa a descansar. Esa noche, cuando llegué a mi casa, mi hija dormía. Me acerqué a su cama y la abracé con cuidado de no despertarla. Olía a champú de bebé y a la inocencia que yo acababa de perder para siempre. Lloré en silencio, ahogando los sollozos en mi almohada. Había pagado una parte más de su tratamiento con la vida de esos policías y con el sufrimiento atroz de aquel hombre. Había vendido mi alma al diablo y ni siquiera me había dado cuenta del momento exacto en que firmé el contrato. Ese fue el comienzo de mi descenso. Dejé el taller. Ya no era Rubén, el mecánico. Ahora era el chofer. Y mi habilidad para mantener la calma bajo fuego, para moverme por el laberinto de brechas y carreteras de la frontera como si hubiera nacido en ellas, me hizo subir rápido en la estima de los jefes. Pronto ya no solo manejaba en levantones o persecuciones. Empecé a transportar a los comandantes de plaza, a los jefes de estacas, a los hombres que tomaban las decisiones. Mi camioneta se convirtió en una oficina móvil, en un confesionario rodante. Escuchaba sus conversaciones por teléfono, sus planes para eliminar a un rival, sus negociaciones para comprar a un político o a un jefe de la policía. Aprendí la lección más importante de este negocio a la mala. Callar
ver sin ver, oír sin oír. Aprendí que la información es poder, pero que saber demasiado te convierte en un problema. Y los problemas en esta línea de trabajo se eliminan con una bala en la nuca. Mi reputación de ser una tumba con el volante en las manos llegó a oídos de los meros meros, los fundadores, los de la primera letra. Un día, recibí una llamada. Me citaron en un rancho en las afueras de Nuevo Laredo. Pensé que era para una misión especial, algo grande. Pero cuando llegué, el que me recibió en la puerta no fue ningún comandante. Fue Heriberto Lascano Lascano, el Lasca, el Z3, el jefe máximo. A su lado, como una sombra inquieta y eléctrica, estaba Miguel Ángel Treviño, el C-40. El Lasca era un exmilitar hasta la médula. Frío, calculador, de pocas palabras. Su mirada te atravesaba, como si te estuviera desnudando el alma y encontrando todas tus debilidades. Treviño era su polo opuesto. Impulsivo, gritón, mal hablado, con una energía violenta que llenaba la habitación y te ponía los pelos de punta. El Lasca, con su voz rasposa y monótona, me dijo sin rodeos que a partir de ese día, yo sería el chofer personal y exclusivo del señor Treviño. Mi trabajo era simple: llevarlo a donde ordenara, a la hora que ordenara, esperarlo el tiempo que fuera necesario y traerlo de vuelta. Y me dio la regla de oro. Lo que usted vea aquí, lo que escuche en esa camioneta, se muere con usted. ¿Entendido, chofer? Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. No había opción a negarse. Y así, sin más, empezó mi descenso al círculo más profundo y ardiente del infierno. Ser el chofer del Z-40 era tener un pase de primera fila para ver el horror en su estado más puro y grotesco. Lo vi torturar hombres con sus propias manos, usando pinzas, sopletes y cuchillos con una pericia de carnicero. Lo vi reír a carcajadas mientras sus hombres cocinaban a sus enemigos en tambos de 200 litros con diésel. Un método que él mismo había perfeccionado y que llamaba el guiso. Lo vi dar la orden por radio de matar familias enteras, sin perdonar a mujeres ni a niños, solo para mandar un mensaje. Era un sádico en toda la extensión de la palabra, un hombre que se alimentaba del miedo y el sufrimiento ajeno. Pero con el tiempo, con los miles de kilómetros que pasamos juntos en el silencio de la camioneta, empecé a ver las grietas en su fachada de monstruo indestructible. Lo vi temblar de una rabia impotente cuando hablaba por un teléfono satelital con alguien a quien, claramente, temía y respetaba. Lo vi frustrarse hasta golpear el tablero de la camioneta con los puños cuando los de arriba, como él los llamaba, le cambiaban los planes a última hora. Y fue en uno de esos viajes, una noche cerrada en la Sierra de Coahuila, que tuve mi primera gran revelación. La pieza que me hizo entender que el tablero de juego era mucho más grande de lo que imaginaba. Íbamos en una Suburban blindada, él en el asiento del copiloto, yo manejando. Tenía una reunión con alguien importante, alguien que no pertenecía a la estructura del cártel. Me ordenó que me detuviera en un mirador desolado, un pedazo de tierra al borde de un precipicio, y que apagara el motor y todas las luces. «Van a bajar por él en un helicóptero», me había dicho su jefe de escoltas. Esperamos en un silencio tenso, absoluto. La noche era total, sin luna, una boca de lobo. Solo se escuchaba el canto de los grillos y el viento que soplaba entre los pinos. De repente Miguel Ángel empezó a respirar de forma agitada, casi como un asmático. «Prende las luces, cabrón. Prende las putas luces ya», me gritó. Su voz no era la del comandante temido. Era aguda, casi un chillido de pánico. Obedecí al instante. Los potentes faros de la Suburban iluminaron una cortina de árboles. Él seguía hiperventilando,
con los ojos desorbitados. No me gusta la pinche oscuridad, ¿entiendes? Me recuerda a cosas. No terminó la frase. Se quedó mirando fijamente la oscuridad que rodeaba el haz de luz, como si esperara que algo saliera de ella. Minutos después, escuchamos el sonido característico del rotor de un helicóptero acercándose. No era un aparato del ejército ni de la policía. Era un Augusta negro, civil, un modelo lujoso y silencioso que solo ves en las películas de millonarios. Aterrizó a unos 50 metros de nosotros. De él bajaron dos hombres. No vestían como narcos. Llevaban trajes oscuros, bien cortados, zapatos italianos y portafolios de piel. Parecían abogados de un corporativo de Santa Fe o altos funcionarios de gobierno. Se acercaron a la camioneta. Miguel Ángel se bajó y su actitud cambió de una forma que me dejó helado. El hombre que minutos antes gritaba y aterrorizaba a sus sicarios, ahora hablaba con un respeto sumiso, casi agachando la cabeza. Sí, señor. El encargo está listo, señor. Como usted ordenó, señor. Sin contratiempos, señor. Yo no podía escuchar lo que decían los hombres de traje, pero la dinámica de poder era insultantemente clara. Él no era el jefe. Él era un empleado, un gerente de sucursal de una empresa mucho más grande, mucho más poderosa y terrible. Recibió un teléfono satelital de uno de ellos. Asintió varias veces mientras escuchaba. Y luego los hombres volvieron al helicóptero y desaparecieron en la noche tan rápido como habían llegado. Cuando el Z-40 regresó a la camioneta, su rostro era una máscara de furia contenida, de humillación. Me vio por el retrovisor. «¿Qué tanto miras, pendejo? Arranca, muévete», me ladró. Esa noche, mientras conducía de vuelta por esas carreteras solitarias, lo entendí todo. Los Zetas, con todo su poder militar, su brutalidad y su control territorial, eran solo la mano de obra. Los carniceros en el matadero. Los verdaderos dueños del negocio, los verdaderos patrones del mal, usaban corbata, se movían en helicópteros de lujo y nunca, jamás, se ensuciaban las manos. Mi vida se convirtió en una rutina de sangre, miedo y largos silencios. Llevaba a Treviño a sus reuniones con políticos, a sus sesiones de tortura en casas de seguridad, a sus fiestas macabras donde corría el alcohol, la cocaína y la sangre. Me volví su sombra, su fantasma detrás del volante. Me pagaban obscenamente bien. El tratamiento de mi hija estaba más que cubierto. Mi familia vivía en una casa buena en una colonia privada, con seguridad. Pero el precio era mi alma. Cada día sentía cómo un pedazo más de ella se moría, se ennegrecía. Vi cosas que ninguna persona debería ver. Vi a un hombre suplicar por su vida mientras Treviño, en un arranque de furia, le sacaba el corazón con un cuchillo de caza y se lo mostraba, aún latiendo. Vi cómo metían a docenas de inmigrantes centroamericanos en la caja de un tráiler para después masacrarlos en San Fernando porque no quisieron trabajar para ellos. Vi cómo la vida humana perdía todo su valor. Cómo se convertía en una simple cifra en un libro de contabilidad del terror. Y en medio de todo ese horror, seguía viendo al monstruo quebrarse en la intimidad. Su fobia a la oscuridad empeoró con los años. Ya no podía dormir solo en una habitación. Siempre tenía que haber una escolta de confianza en su cuarto, sentado en una silla, con una lámpara de petróleo prendida toda la noche. Odiaba el silencio. Ponía la música de banda a todo volumen o la televisión hasta el amanecer para no tener que escuchar sus propios pensamientos. Se volvió paranoico hasta la demencia. Veía traidores en todas partes. Un día,
Ejecutó personalmente a uno de sus contadores más leales y eficientes solo porque soñó que lo estaba traicionando. Se estaba ahogando en la sangre que él mismo había derramado, y las sombras de sus muertos lo visitaban cada noche. Y yo estaba ahí, atrapado en su espiral de locura, como su confesor mudo, contando los días y rezando por una salida que, en el fondo, sabía que nunca llegaría. Mi ascenso, si se le puede llamar así a descender más profundo en el infierno, fue silencioso y lateral. No me convertí en comandante ni en jefe de sicarios. Mi poder, mi única moneda de cambio, radicaba en mi proximidad con el Z-40 y en mi discreción absoluta. Me convertí en el hombre que le resolvía los problemas personales, los que no eran de plomo. Si necesitaba un coche especial, blindado de forma no convencional, yo lo conseguía. Si necesitaba un lugar discreto y fuera del radar para una junta importante, yo lo encontraba. Si una de sus amantes le causaba problemas o se ponía exigente, yo iba y le recordaba con calma cuál era su lugar. Me volví indispensable, una pieza más de su rutina diaria, tan necesario como el café por la mañana o la luz por la noche. Eso me daba una capa de protección, pero también me ponía en una posición increíblemente peligrosa. Sabía demasiado. Sabía de sus negocios con políticos de alto nivel, de los sobornos a generales del ejército, de las rutas de trasiego que pasaban por las aduanas con la vista gorda de las autoridades federales. Y sabía su secreto más oscuro y vergonzoso, su miedo a la noche. Y ese conocimiento casi nos cuesta la vida a ambos. En la noche que lo cambió todo, la noche que firmó mi sentencia. Fue el punto de culminación de mi carrera en el narco. Estábamos en un rancho fortificado en la frontera entre Zacatecas y Durango. Era territorio enemigo del cártel de Sinaloa. Pero Treviño, en su arrogancia, quería mandar un mensaje, demostrar que podía meterse hasta la cocina de sus rivales y meárseles en la sopa. Habíamos llegado de noche, con un comando de unos 20 de sus mejores hombres. El rancho era una fortaleza, sí, pero estaba completamente aislado, en medio de la nada. Esa noche, el cielo se cayó a pedazos. Se desató una tormenta eléctrica como nunca había visto en mi vida. Llovía a cántaros, un diluvio bíblico, y los relámpagos iluminaban la sierra como si fuera de día, seguidos de truenos que hacían vibrar el suelo. Y entonces pasó lo que Miguel Ángel más temía en este mundo. Un rayo partió un transformador cercano y todo el rancho se quedó a oscuras. La planta de luz de emergencia, por una puta casualidad del destino, no arrancó. Nos quedamos sumidos en una negrura absoluta, solo rota por los destellos intermitentes de la tormenta. Fue instantáneo. Escuché un grito ahogado, casi un gemido, que venía del cuarto principal. Corrí a ver qué pasaba, con una linterna táctica en la mano. Lo encontré en un rincón de la habitación, hecho un ovillo en el suelo, como un feto. El gran Z-40, el terror de México, estaba temblando violentamente y llorando como un bebé. Apaga eso, me quema los ojos, pero no me dejes a oscuras, no me dejes solo, balbuceaba con la voz rota. Están aquí, vienen por mí, los oigo en las paredes. Estaba sufriendo un ataque de pánico en toda regla, completamente disociado de la realidad. Sus escoltas más cercanos, hombres curtidos en 1000 batallas, no sabían qué hacer. Lo miraban con una mezcla de miedo, desconcierto y lástima. Traté de calmarlo. Jefe, tranquilo, es solo la tormenta. Estamos seguros. Aquí no entra nadie. Pero él no me escuchaba. El Lasca me lo advirtió. Gritaba con los ojos llenos de lágrimas.
La oscuridad se los traga a todos. ¡A todos! Y en ese preciso instante, como si el diablo mismo hubiera escrito el guión de esa noche, empezamos a escuchar disparos afuera. ¡Nos estaban atacando! Los de Sinaloa, los putos chapos, aprovechando la tormenta y la oscuridad, habían rodeado el rancho. Se desató un tiroteo brutal y caótico. Las balas entraban por las ventanas, destrozando todo. Mis compañeros respondían al fuego a ciegas, disparando a las sombras, a los destellos de los rifles enemigos. Y en medio de todo, Miguel Ángel seguía paralizado en el suelo, lloriqueando, completamente inútil. El jefe de su escolta, un exmilitar de élite apodado Comandante Sombra, me agarró del brazo y me gritó al oído para hacerse escuchar sobre el estruendo de la balacera. «Sácalo de aquí, chofer. Es una orden directa. Sácalo por el túnel de la cocina, llévatelo lejos. Nosotros los contenemos hasta que podamos». La situación era desesperada. El Z-40 no reaccionaba. Tuve que levantarlo a la fuerza, prácticamente arrastrarlo como un saco de papas. Estaba pesado. Era un peso muerto, tembloroso y balbuceante. Mientras lo jalaba por los pasillos oscuros, con el sonido de la batalla a nuestras espaldas, él seguía murmurando cosas sin sentido sobre demonios y sombras que venían a llevárselo. Llegamos a la cocina, donde, detrás de una alacena falsa, estaba la entrada a un túnel de escape. Logré abrirla. Lo empujé adentro y me metí tras él. El túnel era estrecho, húmedo, olía a tierra mojada y a encierro. Avanzamos a gatas, en la oscuridad más total que he conocido. Ahora era yo el que sentía el pánico subiendo por mi garganta. Afuera, el tiroteo se hizo cada vez más intenso y luego, poco a poco, se fue apagando, sustituido por gritos y un silencio final y ominoso. Sabía lo que eso significaba. El comandante Sombra y todos mis compañeros habían caído. Salimos al otro lado de una colina, a casi 1 kilómetro del rancho, empapados y cubiertos de lodo. La tormenta empezaba a amainar. Treviño, al sentir la lluvia fría en su cara, finalmente pareció volver en sí. Se puso de pie. Se limpió las lágrimas y el lodo de la cara con el dorso de la mano y me miró. Su mirada no era de agradecimiento. Era de un odio puro, helado, el odio que nace de la humillación más profunda. Yo lo había visto en su momento más débil y patético. Yo era el testigo viviente de su vergüenza. En ese momento, bajo la pálida luz de un relámpago lejano, supe que mi vida corría más peligro con él que con todos los sicarios de Sinaloa juntos. Me había convertido en el espejo de su cobardía. Y él, tarde o temprano, iba a querer romper ese espejo en 1000 pedazos. Esa noche en Zacatecas fue mi punto de no retorno. ¿Sobrevivimos? Logramos contactar por radio a un comando de rescate y nos sacaron de allí en la madrugada. Pero la dinámica entre Treviño y yo había cambiado para siempre. Él sabía que yo sabía. Y en sus ojos veía una paranoia asesina crecer día con día cada vez que me miraba. Dejó de hablarme si no era para darme órdenes secas, cortantes, llenas de veneno. Empezó a ponerme a prueba, a darme misiones suicidas, esperando que alguna bala perdida hiciera el trabajo sucio por él. Me mandó a recoger un pago a Matamoros en pleno día, a una zona controlada por el Golfo, sin escolta y en un coche sin blindaje. Me ordenó entregar un mensaje a un político en San Pedro Garza García, sabiendo perfectamente que la casa del tipo estaba vigilada por un convoy de la Marina. Sobreviví a todas, por pura suerte, por la maña que había desarrollado para oler el peligro a kilómetros. Pero sabía que mi tiempo se estaba acabando.
que mi suerte tenía fecha de caducidad. La gota que derramó el vaso, la orden que finalmente rompió el último hilo de humanidad que me quedaba, fue una que simplemente no pude cumplir. Habíamos capturado a un comandante rival, un tipo importante del cártel de Jalisco Nueva Generación. Después de torturarlo durante días, Treviño obtuvo la información que quería: la ubicación de la familia de su enemigo, que vivía escondida bajo nombres falsos en un suburbio de San Antonio, Texas. Su esposa y sus 2 hijos, un niño de 10 años y una niña de 8. La orden de Treviño fue directa, brutal, y la dio con una sonrisa sádica en el rostro. Chofer, vas a cruzar el puente con el Cachetes y el Pony. Quiero que me traigas un video. Quiero ver a esos mocosos llorando y suplicando por su papi antes de que les vueles los sesos. Y a la vieja la quiero viva, a ella me la voy a chingar yo personalmente aquí en el rancho. Se me heló la sangre. Se me detuvo el corazón. Yo había hecho cosas horribles. Había visto y participado en actos de una crueldad que desafiaba la imaginación. Pero matar niños. Pensé en mi Sofía, en su carita sonriendo, en su risa, en sus abrazos, y por primera vez en 8 años de servirle al diablo, algo dentro de mí, un vestigio de mi antiguo yo, gritó: «No». No se lo dije a la cara, por supuesto. Eso habría sido una sentencia de muerte inmediata y dolorosa. Asentí, como siempre, con la cabeza gacha. Dije: «Sí, patrón, lo que usted ordene». Pero mientras preparaba el viaje, mientras mis supuestos compañeros limpiaban las armas que usarían, yo estaba planeando mi escape. Sabía que era mi única y última oportunidad. Si me negaba, me mataba. Si iba y no cumplía, me casaba y me mataba de una forma mucho peor. Y si cumplía, si mataba a esos niños, ya no sería un hombre. Sería un demonio encarnado. Y no podría volver a mirar a mi propia hija a los ojos nunca más. Junté todo el dinero que había escondido durante años. Una cantidad considerable guardada en una caleta en el piso de mi garaje. Hice una última llamada a mi esposa, Mónica. Usé un código que habíamos pactado años atrás para una emergencia como esta. Le dije que era tiempo de las vacaciones a la playa, que le había prometido a Sofía. Ella entendió. Le dije que se llevara a la niña, que empacara solo lo indispensable y se fuera inmediatamente a casa de su hermana en Querétaro, que no hablara con nadie y que esperara mi llamada desde un número nuevo. La escuché llorar en silencio al otro lado de la línea. Sabía que algo muy malo estaba pasando. Malo estaba. Esa noche, en lugar de ir a la casa de seguridad donde me esperaban el Cachetes y el Pony para cruzar la frontera, tomé mi camioneta personal y enfilé hacia el sur, en dirección contraria, hacia la libertad o la muerte. Mi plan era llegar a la Ciudad de México, conseguir papeles falsos para los 3 y sacar a mi familia del país para siempre. A Argentina, a Chile, a donde fuera. Era un plan estúpido, desesperado. La organización tenía ojos y oídos en cada rincón del país. Era como tratar de escapar de la sombra de Dios. Pero tenía que intentarlo. Por mi hija. Por el último fragmento de alma que me quedaba por salvar. La cacería no tardó en empezar. No habían pasado ni 3 horas desde mi fuga cuando mi teléfono, uno desechable que usaba para emergencias, empezó a sonar. Era un número desconocido. Contesté, no sé por qué. Era la voz del Z40, distorsionada por una rabia pura, volcánica. ¿Dónde estás, pedazo de mierda traidora? ¿Crees que te puedes esconder de mí, puto mecánico de quinta? No hay lugar en este pinche mundo donde no te encuentre. Te voy a encontrar, Rubén. Y cuando lo haga,
Voy a hacer que tu hijita Sofía vea cómo te saco los intestinos a mordidas. ¿Me oyes, cabrón? Colgué y saqué la batería del teléfono, lanzándolo por la ventana. Sabía que me estaban rastreando. Pisé el acelerador a fondo, con el terror como copiloto. Durante 2 días y 2 noches, fui un fantasma en las carreteras de México. No dormí. Apenas comí. Cambiaba de coche cada pocas horas, comprando autos viejos en pueblos perdidos, pagando en efectivo y abandonándolos kilómetros más adelante. Usaba caminos de terracería y carreteras secundarias para evitar los retenes federales, que sabía que en muchos casos también estaban a su servicio. Me sentía como un animal acorralado, olfateando el peligro en cada sombra, en cada par de faros que aparecían en mi espejo retrovisor. Logré llegar a las afueras de la monstruosa Ciudad de México. Me registré en un hotelucho de mala muerte en la periferia. Pagué por una semana por adelantado en efectivo y me encerré en el cuarto. Mi contacto para los papeles falsos, un viejo conocido de mis primeros días, me dijo que tardaría un par de días en tener todo listo. Fueron las 48 horas más largas y angustiosas de mi vida. No salí para nada. Solo miraba por la rendija de la cortina, esperando ver las camionetas negras que vendrían por mí. Pero no llegaron. La mañana del tercer día, mi contacto me llamó. Los papeles estaban listos. Salí del hotel, sintiendo por primera vez en días una pequeña y frágil chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podría lograrlo. Recogí los pasaportes y las identificaciones falsas. La calidad era impresionante. Por un momento, me vi en un avión con mi familia, volando hacia el sur, empezando de nuevo. Fui un completo idiota. La organización no me estaba cazando con sicarios. Me estaban cazando de una forma mucho más sofisticada, mucho más humillante. Habían jugado una carta que yo no esperaba. Cuando iba manejando por el viaducto, camino a una terminal de autobuses para ir a Querétaro a buscar a mi familia, vi que me seguían. Pero no eran las típicas camionetas con gente armada. Eran 2 Suburbans blancas, sin insignias, pero con el estilo inconfundible de los vehículos del gobierno. Me cerraron el paso con una maniobra profesional. De ellas bajaron hombres vestidos de negro de pies a cabeza, con rifles de asalto y chalecos con las siglas blancas de la Marina. ¡La Marina! Me sacaron del coche a golpes. Me pusieron una capucha en la cabeza y me aventaron en la parte de atrás de una de las camionetas. No entendía nada. ¿Por qué la Marina? ¿Cómo me encontraron? La respuesta llegó horas después, cuando me quitaron la capucha. No estaba en una base naval ni en las oficinas de la fiscalía. Estaba en una habitación de hotel, sobria y anónima, y frente a mí había 2 hombres. No eran mexicanos. Eran gringos, altos, de cabello corto, con esa mirada fría y analítica. Agentes de la DEA. Uno de ellos, el que parecía al mando, me habló en un español perfecto, con un ligero acento texano. Rubén Aguirre Fuentes, alias El Chófer. Te hemos estado buscando por mucho tiempo. Pero tenemos que admitir que tu jefe, el señor Treviño, nos hizo un gran favor. Nos llamó. Nos dijo dónde encontrarte. A cambio de tu cabeza, le perdonamos un cargamento de 2 toneladas que le interceptamos la semana pasada en el puente de Laredo. Negocios, ya sabes cómo es esto. Mi mundo se vino abajo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El Z-40 no había mandado a sus sicarios a matarme. Había sido más inteligente, más cruel. Me había vendido. Me entregó en bandeja de plata a los americanos para quitarse de en medio a un testigo peligroso y, de paso, resolver un problema de negocios. Me usó como moneda de cambio, como un puto cromo repetido. Los gringos me ofrecieron un trato claro y sin adornos.
o me extraditaban y me enfrentaba a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por narcotráfico, conspiración y complicidad en múltiples homicidios en ambos lados de la frontera, o colaboraba. Si les contaba todo lo que sabía, con pelos y señales, sobre la estructura, los líderes, las rutas, las finanzas, los contactos políticos, me ofrecerían una reducción sustancial de sentencia y, lo más importante, un lugar para mi esposa y mi hija en el programa de protección de testigos. Miré sus caras impasibles. No tenía opción. Estaba jodido, atrapado, acabado. Mi vida como hombre libre había terminado en el preciso instante en que acepté aquel primer fajo de billetes del flaco, afuera de un hospital. Todo lo que había hecho, todo el horror que había presenciado y en el que había participado, había sido para nada. Al final, el monstruo al que serví me había sacrificado sin pensarlo 2 veces, como se sacrifica a un peón sin importancia en una partida de ajedrez. Y aquí estoy, 9 años después, en esta caja de concreto de 2 por 3 metros, a miles de kilómetros de mi tierra, de mi gente. Mi esposa y mi hija están en algún lugar de Estados Unidos, en algún pueblo perdido de Nebraska o de Oregón, bajo otro nombre, con otra historia, dentro del programa de protección de testigos. No las puedo ver, no puedo hablar con ellas. Lo único que me conecta a ellas es una carta sin remitente que recibo de un trabajador social cada 6 meses, diciéndome que están bien, que Sofía está sana y va a la escuela. Es el único y miserable consuelo que me queda, a cambio de sus vidas y su seguridad. Yo me convertí en una enciclopedia del horror para el gobierno americano. Les di nombres, fechas, lugares, rutas, números de cuenta. Mi testimonio, el del testigo Omega 7, ayudó a encarcelar a docenas de comandantes, policías corruptos y a un par de políticos de bajo nivel. Pero sé, con una certeza que me hiela los huesos, que no toqué a los verdaderos jefes, a los hombres de traje y helicóptero. Esos siguen ahí fuera, en sus consejos de administración, en sus oficinas con vistas panorámicas, moviendo los hilos, buscando a su próximo Z40, a su próximo perro rabioso para que haga el trabajo sucio. Miguel Ángel Treviño fue capturado 1 año después de mi arresto. Ironías de la vida, lo capturó la Marina, la misma que me atrapó a mí. Quizás alguien más lo vendió. O quizás los jefes de arriba simplemente decidieron que su perro rabioso ya era demasiado viejo, demasiado impredecible, y que era hora de sacrificarlo. He decidido contar todo esto ahora, sin filtros, porque el silencio me está matando más rápido que la condena. Y porque quiero que la gente, que tú que me lees, sepa la verdad que hay detrás de los titulares y de las series de televisión. No lo hago para justificarme. Mis manos están manchadas de sangre y pagaré por ello hasta mi último aliento en esta celda. Lo hago como una advertencia. Para ese muchacho en algún barrio jodido de México o de cualquier parte, que ve en el narco una salida fácil, una promesa de dinero, poder y respeto. Quiero que escuche mi voz desde esta tumba en vida. Quiero que sepa que el poder es una ilusión, que el dinero viene con un precio impagable. Quiero que sepa que los monstruos que admira y teme, en el fondo, son hombres rotos, patéticos, que lloran en la oscuridad por miedo a las sombras. Y que detrás de esos monstruos hay otros mucho peores, invisibles y elegantes, que se enriquecen con tu sangre, con tu vida y con la destrucción de tu país. Y a ellos nunca, nunca los van a atrapar. Si esta vida te parece atractiva, si crees que ser un sicario te hace más hombre, recuerda mis palabras desde esta celda. Recuerda al Z40, el gran terror,
hecho un ovillo en el suelo, llorando como un niño. Porque en este juego no hay ganadores. Solo hay diferentes y dolorosas formas de perder. Y al final, la única salida, la única puerta que se abre de verdad, es la de una celda como esta, o la de una fosa anónima en el desierto. No hay más.